Como les estaba comentando, el día de hoy vamos a ver lo que sería una nueva herramienta de ETL, de extracción, transformación y carga. Esta herramienta se llama Alteryx Designer. Es una herramienta que está en el cuadrante líder de Gartner, que es la empresa consultora de tecnología que está en constante evaluación de las herramientas, cuáles son los que están comenzando, los que ya están en el cuadrante de ganadores, los que están en el cuadrante de líderes, etcétera. Esta herramienta, Alteryx, una herramienta ETL, es una herramienta que está en el cuadrante de herramientas líderes. Es prácticamente la primera que aparece en Gartner, en ese cuadrante. Entonces, hoy vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta, los aspectos básicos, y van a poder ver que es muy sencilla. Aquí alguien en el chat coloca cómo se escribe, se coloca así, Alteryx, y van a ver que es muy simple, muy sencilla. De hecho, yo trabajo con esta herramienta en mi lugar de trabajo y hay muchas personas que también la tienen, que no son de áreas afines a computación, sino que son, por ejemplo, economistas, administradores, actuarios, etcétera, y la han utilizado. De verdad que te da muchísimas ventajas porque es muy simple y es tan simple que personas que no tengan ninguna relación con áreas de computación con facilidad pueden ir aprendiéndola y pueden ir haciendo cosas que son de valor porque les permite hacer análisis, hacer cruces, limpiar datos y todo eso de una manera muy amigable. Y lo vamos a ver. Por favor, me comentan si pueden ver ahí la pantalla. Sí, profe. Ok, vale, yo voy a dejar de compartir porque creo que compartir la ventana, voy a compartir la pantalla completa. Ok, ahí se ve. Sí, profe. Listo, buenísimo. Cuando nosotros abrimos la herramienta, aquí está el nombre Alteryx Designer. La bienvenida que nos da es la siguiente, ¿ok? Entonces aquí básicamente nos dice algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo. Combinar dos hojas, entradas y salidas de múltiples fuentes, crear dashboard y reportes batch, mapear áreas, gráficos interactivos, etcétera, ¿ok? Entonces, transformación de datos, lo que sea. Por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, yo quiero ver cómo ellos hacen para combinar dos hojas y le doy aquí a abrir flujo, fíjense que este flujo ya está hecho, es parte de los tutoriales de Alteryx y de hecho Alteryx tiene una comunidad muy grande en su página web en donde hay retos también de ir solucionando problemas en Alteryx. Hay personas que se dedican a contestar tus preguntas, tú puedes plantear ahí cualquier interrogante con herramienta o algo que quieras hacer que no has podido hacerlo o algún tema técnico, etcétera, y ahí vas a poder tener una solución a cualquiera de esas cosas que estés planteando. Entonces fíjense que acá yo estoy abriendo esta que combina dos hojas. Ellos aquí colocan las entradas de ejemplo, que serían estas que tienen acá en este panel, se ve el preview. Fíjense que está el Customer ID, First Name, Last Name y dirección y otros campos adicionales que son los campos de prueba para esta primera entrada. Tenemos la segunda entrada que bueno, tiene otros campos y tiene otra información. Y bueno, con lo que ellos hagan acá, ellos producen una salida en CSV, que es esta. ¿Ok? Entonces, y bueno, ellos hacen aquí los cruces, hacen la selección de las columnas que quieran mostrar, el match entre las dos entradas por Customer ID y luego seleccionan finalmente las columnas que quieran ver y lo exportan en un archivo CSV.
Si yo lo corro tal cual como ellos me lo presentan, esto corre. De hecho, aquí ustedes pueden ver que él hizo todos los pasos y ya terminó. Y me generó el archivo CSV en mi ruta temporal en esta ruta. Ahora, si yo vengo y le digo, ah, bueno, yo quiero ver qué había en esta parte o en en la salida de esta caja, él me saca la información que llegó ahí. Claro, esa información que llegó a esa caja, que es la que yo selecciono acá, ya pasó por el filtro del join, ya pasó por este filtro de acá, por este y por las dos entradas. Si yo me voy a esta, solamente tengo los registros con el filtro que se produjo en esta caja. O sea, él dinámicamente te permite ir viendo cómo están los datos en cada uno de los componentes que tú vas conectando en el flujo hasta llegar a tu último componente que sería el exportar el CSV. ¿Ok? Esto es como para introducir qué es lo que tiene la herramienta, ¿no? La herramienta te da estos tutoriales para que tú vayas empezando a familiarizarte con ella. Tiene acá arriba todos los componentes que puedes utilizar, componentes in-out de entrada y salida, componentes para convertir fechas, leer directorios, archivos, mapeo, preparación de datos, limpieza de datos, filtros, fórmula, generación de filas dinámicamente, este, eh, random, asignación de ID a filas, selecciones para seleccionar las columnas o campos que te interesan y no todo lo que traiga el archivo, seleccionar filas en particular, ordenar, obtener registros únicos. Tenemos aquí los componentes de join, tienes join de dos entradas, tienes join múltiple de varias entradas, grupos, uniones, tienes los pasos para parsear los datos, expresiones regulares, pasar texto a columna, parseo de XML, etcétera, transformaciones para contar registros, para sumarizar y agrupar, para transponer. Tienes componentes para conectarte en base de datos, manejar el flujo de los datos, filtrar en base de datos. Tienes componentes de reporting para generar lo que serían los reportes en un formato agradable, los headers, los textos, las tablas. Tienes los componentes para documentar tu flujo, que eran como lo que vimos en el tutorial, que cada cajita decía más o menos qué hacía. Estos componentes que están acá que no los he utilizado, interfaces para crear, por ejemplo, una vez que tú tienes tu flujo diseñado, tú puedes crear una ventana con esto como que si fuese una aplicación de escritorio y él te va a pedir todas las entradas. Te va a decir, ah, mira, tu flujo necesita estos dos Excel. Entonces examinas dónde tienes el primer Excel en tus directorios locales, buscas el segundo Excel en tus directorios locales y todo eso lo haces por ventana con una interfaz gráfica como una aplicación Java de escritorio. Entonces, bueno, para eso tienes los componentes de tu interfaz gráfica. Componentes de datos, componentes predictivos usando el software R, pruebas A/B, o sea, estos son pruebas para hacer tú en tu flujo, para saber las salidas. Y bueno, también tienes aquí unos plugins con el software de R, ¿no? Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer dos ejemplos, vamos a ir con el primero. Un ejemplo sencillo, lo vamos a hacer desde cero. Y déjame abrir aquí primeramente las entradas. Ya se las voy a presentar. Ok. Ok, perfecto. Ah, bueno, es que déjame abrir un momento el Excel que se me quedó pegado a esto. Ahí me escuchan. ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Sí, es que se me reinició el explorador de Windows, pero bueno, ya Sí, está yo bien. no me he dado cuenta que está silenciado, perdón. Ah, ok. Perfecto. Fíjense que aquí tenemos dos archivos.
Vamos a hacer un ejemplo sencillo y ya le voy a explicar de qué consiste. El archivo de la carta de compromiso de integridad que cada uno de ustedes llenó en el formulario de Google, el listado de control, que es el listado de control en donde ustedes llenaron también el número telefónico, que fue el que yo pasé al inicio del semestre, y el registro de control de estudiantes, que fue el que ustedes utilizaron en el reto 3, que sería este listado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un flujo en Alteryx primero que básicamente haga lo que habíamos hecho en Pentaho, que es tomar el listado de control y tomar el listado de las personas que firmaron la carta de integridad y que me diga quién falta por firmar, ¿ok? Y vamos a hacerlo muy dinámicamente y van a ver lo sencillo que es. O sea, básicamente, si yo estoy acá, mi entrada cuando abro el programa, yo le doy aquí al más para hacer un nuevo flujo, sencillo, y ahora lo primero que yo tengo que hacer es cargar mi listado de carta de compromiso. Entonces, ¿qué es eso? Un componente in-out. Entonces, busco un componente de input, lo arrastro, y él acá en el panel izquierdo me da las opciones. Si yo le doy acá, clic a esto, él me dice acá cuál es el data source, cuál es la fuente de datos, de dónde lo voy a cargar. Yo le voy a decir, mira, es un archivo, voy a seleccionar el archivo y me voy a ir a donde yo tengo mi archivo, que sería escritorio, clase selectiva y carta de compromiso. Le doy Open. Fíjense lo que él me dice acá. Él me dice, tienes el archivo abierto. Entonces me está dando un error por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cerrar los archivos en principio para poder entonces utilizar el componente de entrada. Yo cierro esto y entonces voy a eliminarlo y lo voy a hacer desde cero. Busco acá Input Data, selecciono el archivo. Si voy muy rápido, por favor me dicen. Selecciono el archivo y busco carta de compromiso. Fíjense que cuando yo lo cargo, él aquí me detecta cuáles son las pestañas que tiene el Excel. Entonces, si tuviera varias, yo puedo elegir cuál pestaña quiero leer. En este caso tiene una sola, leo esta. Le doy OK y fíjense que de este lado, él me presenta lo que sería el preview de los datos. La temporal de cuando se llenó la carta de integridad, la cédula y el nombre de la persona que la firmó. ¿Okay? Ahí tengo mi primera entrada. Cuando le doy clic acá, él básicamente le pone el mismo nombre. Ahora, mi segunda entrada sería ¿cuál? El listado de control. Busco en archivos nuevamente el listado de control. Y acá tengo la pestaña de listado de control, le doy OK. ¿Bien? Y bueno, acá tengo entonces el listado de control. Ahora, si yo quiero ver los datos aquí en el flujo, yo le voy a poner acá lo que sería un binocular para ver la información. Fíjense que cuando yo lo arrastro, miren cómo lo estoy haciendo, lo arrastro y lo traigo aquí en el flujo, él automáticamente me hace la conexión. Ven que me está haciendo la conexión, ahora me la quito porque está lejos, pero si está cerca, él la coloca directamente, porque él asume que es con ese componente. ¿Ok? Entonces, si yo lo corro hasta acá, le doy ROM y yo le doy clic acá, aquí tengo la salida. Si le doy clic al binocular, tengo la salida y además este componente me muestra un análisis de los datos que puede ser útil para mí. Por ejemplo, él aquí está diciendo que el 25 de mayo del 2021 fueron 24 personas los que entraron a firmar esa carta. En el 2 de mayo fueron 2 personas, el 9 de mayo fueron tantas, perdón, esto era el 25 de abril, y acá fueron tantas. Entonces, acá en la entrada tienes 30 personas que me firmaron la carta de compromiso y en el listado de control, que serían la cantidad total de estudiantes, tienes 31 estudiantes en el curso. Acá con el binocular te da también unas estadísticas que él cree que pueden ser útiles para ti en concordancia con los datos que tiene. En este caso, un conteo por marca temporal. ¿Okay?
Ahora, si yo quiero saber quiénes que faltaron por firmar la carta, yo le doy acá al componente join y como este tiene dos entradas, lo traigo para acá y él me dice, ah, bueno, tienes que ponerme mi entrada de la izquierda y mi entrada de la derecha. Entonces yo arrastro esta, le digo que va para la izquierda, arrastro esta, le digo que va para la derecha y el componente join me dice, ah, bueno, ¿cómo vas a hacer el cruce? Lo voy a hacer cédula en ambos, cédula en el primer archivo y cédula en el segundo. Le doy clic acá en el lienzo, lo corro. Entonces, esto tiene tres salidas. Tiene los que están en el primer archivo, que no están en el segundo, los que hacen match, es decir, inner join, y los que están en el segundo archivo, que no están en el primero, es decir, right join. Si yo busco los que están en los dos, son los 30, ¿ok? Si yo busco los que están en el primero, son los que están en el primero que no están en el segundo, pero como el universo de los registros está en el segundo, aquí no me trae nada. Entonces, yo voy a buscar los que están en la lista de control que no firmaron. ¿Y quién es esa persona? Esta persona que está acá que no ha firmado todavía la carta. Entonces, el right join me dice esto, ¿sí? ¿Se ve hasta acá? Perfecto, profe. Ok. Entonces, bueno, ya aquí tenemos nuestro primer filtro, o sea, tenemos, o nuestro primer resultado, perdón, que sería ver quién faltó por firmar la carta. Fíjense que fue muy sencillo hacerlo, o sea, si ustedes lo hacen no van a tardar ni un minuto en hacer esto, y es demasiado sencillo. En comparación a lo que hicimos, por ejemplo, en Pentaho, utilizando base de datos, que tuvimos que echar código en el SQL, etcétera, para traer la misma información. Ahora, tengo un tercer archivo que es el listado de control. Entonces voy a leer mi tercer archivo, listado de control no, el que utilizaron para el reto 3, que sería registro de control de estudiantes. Leo este archivo. Y bueno, acá me pone también el preview. Esto tiene los mismos datos, más la dirección, la cantidad de materias inscritas, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a cruzar ahora lo que me trae este cruce, que son los 30 estudiantes, contra el cruce de este listado. Entonces yo hago aquí otro join de dos entradas. Entonces, ¿cuál es mi primera entrada? El join de esta, el inner join de esta y el archivo que tengo acá. ¿Con qué voy a hacer el join? Con cédula. Aquí le digo cédula y cédula. ¿Ok? Entonces, cuando vengo y le doy run y me voy al inner join, tengo que tener mis 25 en este caso, porque el listado de control entiendo que tenía 25 estudiantes, no estaba completo. Eso debe ser porque no todo el mundo lo llenó. Entonces, bueno, me trae simplemente los que hacen match. Ahora, si yo digo en un requerimiento, quiero que me traigas todos los estudiantes que ven más de 4 materias. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Voy a ir a la parte de preparación de datos y voy a decir que me traigas el paso del filtro. Vengo acá, fíjense que directamente lo conecto a la salida de este que es el join y este tiene dos salidas. El filtro que cumpla, que sería por la parte de true, y la parte que no cumpla con el filtro, que sería la parte del false. ¿Cuál es el filtro? Bueno, me vas a traer acá, fíjense que él me detecta ya directamente cuáles son los campos porque lo conecté con la caja anterior. Y yo voy a decir, me vas a traer donde la cantidad de materias inscritas sea mayor a 4. ¿Ok? Le doy clic acá y corro esto. Y me voy a la parte de true, la que cumpla con esa condición de que son estudiantes que ven más de 4 materias. Fíjense que acá las tengo. Estos estudiantes, que son 11, firmaron todos la carta de integridad, pertenecen al listado de control, pertenecen al listado de control de estudiantes y además ven más de 4 materias. ¿Ok? Si le doy a false, tienen que estar los otros 14 que no cumplen con la condición. Aquí está. 14 registros que no cumplen con la condición porque tienen en materia inscrita null o tienen
menos de 4 o igual a 4 materias. ¿Ok? Igual ustedes pueden utilizar acá los pasos de data cleansing. Por ejemplo, acá, antes de esto, yo puedo poner un paso de data clean para limpiar los datos. Y yo digo que, porque aquí observé que en cantidad de materias inscritas hay nulos. Entonces tú puedes ponerle aquí que tome el campo de materias inscritas y que te haga, digamos, la limpieza, pues que te reemplace los blancos con string, con los numéricos con cero, los espacios, los tabuladores, etcétera. Básicamente es para ese tipo de cosas. ¿Ok? Aquí fíjense que todas las que tienen null me puso cero porque limpié los datos, y cuando ahora me voy aquí al false, pues ya no me aparecen en null sino con cero. Y bueno, en true sería la salida del reporte que estaba solicitando. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, fíjense lo sencillo que es esto. O sea, es mucho más amigable que Pentaho, y de verdad que puedes hacer un flujo en muy poco tiempo sin tener tantas herramientas instaladas. ¿Sí? Aquí estoy simplemente utilizando mis hojas de Excel con el Alteryx y ya puedo hacer transformaciones que me permiten hacer cosas que haciéndolas manualmente puedo tardar más tiempo y las puedo hacer mal. Entonces es súper amigable esta herramienta y poderosa. Ok, entonces si está claro y no hay dudas con este ejemplo, vamos al segundo ejemplo. Voy a abrir el flujo. Fíjense, la ventana que les comentaba era algo como esto. Él te va sacando acá la interfaz gráfica con las entradas que necesita, tú vas llenando, le das finish y él corre el flujo que diseñaste por acá. Profe, ¿usted nos recomienda hacer o sea, tipo, lo que sería los siguientes retos en Alteryx en vez de Pentaho, viendo que es más amigable? Yo diría que sí, porque lo pueden practicar también, y es una nueva herramienta que se pueden llevar del curso. La única limitante acá es la licencia, que te va a dejar solamente 30 días, pero bueno, pueden ir gestionando como son varios en el equipo, que lo vaya descargando uno, si se venció que lo descargue el otro y así, ¿no? Ok, o sea, que lo descargue uno a la vez, pues, por decirlo así. Sí, correcto, para no agotar las licencias así de una vez. Buena Ok, idea. Gracias, profe. siempre la orden. Ok, fíjense, el segundo flujo. ¿Qué pasa? Yo por lo menos en mi trabajo digamos, trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, en pruebas de auditoría, tú muchas veces necesitas tener un calendario de feriados nacionales y bancarios. ¿Qué pasa? Ese calendario de feriados nacionales y bancarios, sobre todo el bancario, cambia todos los años. O sea, no sabes en qué fecha va a caer, sino que todos los años hay un cambio. ¿Qué hice yo? Yo me diseñé un flujo que básicamente se va a conectar a la página del Banco Mercantil, que es este que está acá, esta página que está acá, que es donde ellos tienen el calendario bancario, y se va a descargar lo que está en este link de sincroniza tu calendario. Cuando tú bajas esto, él te baja un archivo .ics que está acá, que es un archivo para tú importarlo en un calendario de una aplicación como Google, por ejemplo, una agenda como Google, un calendario como Google. Entonces, como ellos tienen esto en su página y todos los años van a actualizarlo y poner el siguiente, yo me diseñé un flujo que entrara en la página, descargara este calendario que está acá
y transformar esto que está en formato calendario en algo legible para mí, para después utilizar las entradas de las fechas bancarias y nacionales en las pruebas que yo realizo, para no tomar en cuenta esas fechas que no debo tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, en este flujo en particular, la parte de la descarga del banco la eliminé. Estoy asumiendo que ya tengo el calendario en descargas. La entrada lo lee directamente de descargas. Aquí está. ¿Y qué hago yo? A partir de este archivo, que es algo que no es entendible por un humano, sino por un calendario de Google o un calendario en este formato para importar ICS, ¿qué hice yo? Yo básicamente transformé este calendario en un archivo Excel. Entonces, hay varias consideraciones. Por ejemplo, eh, el primer filtro que estoy haciendo acá, ¿qué es? Le estoy diciendo, vas a buscar todas las filas que contengan el nombre o el string data start value. ¿Por qué? Porque si yo busco aquí data start, calendario, mi data start está cuál es la fecha o cuál es el inicio de la fecha feriada. ¿Okay? Entonces, él siempre tiene este formato en este calendario. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar para saber cuál es la fecha de inicio del feriado, que sería este. Después tengo en otra línea la fecha de fin, que sería data end. Y esa es la que yo consulto acá abajo en el filtro. Aquí filtro todo lo que contenga dt end y el valor de esa línea, ¿no? Y tengo en el medio lo que sería el summary, que sería lo que está acá, el summary, que es el que me dice el nombre del feriado. ¿Ok? Entonces tengo una parte que me dice el inicio del feriado y tengo una parte en el archivo que me dice el nombre de ese feriado. Con esas tres cosas, yo lo que fecha de feriado y cuál es el nombre del feriado, más nada. O sea, no quiero todo esto que está acá, que no es entendible para mí, sino quiero algo estructurado que me diga cuál es la fecha y cuál es el nombre del feriado y si es nacional o bancario, más nada. ¿Ok? Entonces, el primer filtro que yo hago es para transformar la fecha de inicio. Entonces, vamos a correr un segundito esto. Voy a cerrar aquí el calendario. Corremos esto. Ok, lo corrimos. Y bueno, entonces acá lo primero que yo hago es buscar la fecha de inicio. Si yo me voy otra vez a mi calendario en formato ICS, mi fecha de inicio es esto que está acá. Entonces, si ya yo busqué eso en mi parte de true, en esta segunda caja que es para convertir filas a columnas, o sea, yo aquí en este true, fíjense que ya él aquí está leyendo mi fecha de inicio de todas las líneas del calendario. ¿Ok? Aquí en mi fecha de fin, en el true, él está leyendo todas las fechas de fin de todas las líneas del calendario. Y en el true del resumen, él está leyendo todos los nombres del feriado de todas las líneas del calendario. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Bueno, ya que me estás leyendo en el true la fecha, yo nada más me quiero quedar con esta parte de acá que está después de los dos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo quiero hacer un split por el símbolo igual para ir quedándome solamente con la fecha que me interesa. ¿Cómo hago el split? Básicamente le digo, de la nueva columna que generaste en el true, que se llama field 1, lo vas a delimitar por el carácter igual. Cuando tú lo delimitas, te queda una primera columna con la parte izquierda y una segunda columna con la parte derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Tomar la columna 2 que me generó ahorita, que se llama 2, y hacer un split por dos puntos, que es lo que hago aquí en esta. Tomo la columna 2 y hago un split por dos puntos. Cuando yo hago eso, él me devuelve entonces la columna 2.1 con lo que está a la izquierda de los dos puntos y la columna 2.2 que es con lo que está a la derecha de los dos puntos. Y esta es la fecha.
¿Ok? Entonces, luego, ¿qué hago aquí en este paso? Le digo que a la columna que me generó ahorita en el split, que se llama la columna 22, le vas a renombrar el nombre y le vas a poner que se llama fecha, como para ir organizando las salidas, ¿no? Le digo que ya la 22 se llama fecha y ahora lo que hago es convertir ese valor en formato date, que sería este que está acá, de convertir fecha a una nueva columna que se llama fecha feriado en este formato. Y ya tengo acá digamos, la fecha de inicio en formato fecha, que es lo que me interesa. Luego acá en esta fórmula le estoy diciendo que me coloque el día de la semana al que corresponde, si es lunes, martes, sábado, domingo, etc. El cero es domingo, perdón, es sábado y el 6 es domingo. Entonces acá él me pone esa columna también y luego lo que hace en esta caja de acá es generarle un ID al registro. O sea, como no tiene un ID, yo al registro le estoy poniendo un ID que está acá. Eso es para después hacer el cruce con mi fecha de fin que va a estar abajo y mi resumen que va a estar abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago en fecha de fin? Hago básicamente lo mismo. O sea, aquí tienes el true, hago un split por igual, ahora hago un split por dos puntos y luego me quedo con mi campo 2 piso 2 que lo renombro a fecha de fin, lo convierto a date, me quedo con mi fecha de fin en date acá, luego coloco el ID sobre el registro, que es el que me coloco acá, y terminé mi parte de fecha de fin. Ahora me falta la parte de resumen. Leo todas las líneas que dicen resumen, hago un split por dos puntos y me quedo con la parte de la columna 2, que es la que me dice si es feriado bancario o nacional. Antes de renombrarlo, hago una limpieza aquí de datos y le digo que me ponga todo lo que está en blanco o todo lo que está en nulo como blanco. Luego selecciono acá el reformateo de la columna, le digo que el campo 2 se va a llamar tipo feriado y el campo 3 se va a llamar nombre del feriado. Y le agrego un ID al registro, que es el mismo ID que está acá. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir el ID de la parte de arriba de fecha de inicio con el ID del resumen y con el ID de fecha de fin para que me traiga en un solo bloque toda la información. ¿Cómo lo hago? Con un componente que se llama multiple join, que sale o que cuya entrada es la salida de los otros tres. Y aquí le digo que el join de las tres cosas lo vas a hacer por record ID, que es el ID que yo generé. La salida de esto, fíjense que me está dando toda la información con los campos que yo creé y los campos que ya tenía antes. Entonces, como yo solamente quiero los campos que yo estoy creando, hago aquí un componente de select value y le coloco aquí los campos que quiero ver. Entonces, la salida de esto es este que está acá, ya con menos columnas, y luego hago una fórmula acá para hacer una diferencia de fe. Ajá, esto es importante. ¿Qué pasa? Aquí hay que explicar algo. Fíjense una cosa. Si yo vengo acá en el calendario y yo busco carnaval, fíjense que él me está diciendo, el calendario me dice que el carnaval empieza el 15 de febrero de 2021 y termina el 17 de febrero de 2021. ¿Qué pasa? En este caso el carnaval sería el 15 y el 16. Entonces, yo tengo que hacer algo en el flujo que me diga el 15 de febrero es carnaval y el 16 de febrero también es carnaval. ¿Qué pasa? Aquí en este calendario yo no tengo eso, yo nada más
tengo fecha de inicio y fecha de fin, pero no tengo separado que el 15 es carnaval y separado que el 16 de febrero es carnaval. Eso es lo que yo tengo que hacer en el flujo. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta fórmula? Hago una diferencia entre la fecha de fin feriado y la fecha del feriado, que sería la de inicio, y quiero que me devuelva los días. ¿Ok? Entonces, la cantidad de días que tiene la diferencia. Aquí puedo saber si tiene 1, 2, etc. Si tiene un día de diferencia, quiere decir que inicia y termina el día siguiente. No tengo por qué completar fechas. En este caso, las únicas que tienen diferencia son Semana Santa, que son 2 días feriados, y carnavales, que son 2 días feriados. Pero así en el calendario, tal cual como me aparece, solamente me aparece el 15. No me dice 15 de febrero carnaval y 16 de febrero carnaval. Eso es lo que yo necesito obtener. Entonces, ¿cómo hago yo para completar los feriados sobre las fechas que tienen una diferencia de más de un día de feriado? Utilizo un paso o una caja que se llama Generate Rows y le digo en la condición que cuando la fecha de inicio del feriado sea menor a la fecha del feriado, baja a generar un nuevo registro acá abajo con la siguiente fecha en días, colocando exactamente la misma información que tienen las otras columnas. Es decir, él va a buscar 15 de febrero es menor al 17 de febrero. Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a insertar una nueva que sume un día al 15 de febrero, es decir, se llame 16 de febrero, y todas las columnas que están acá las vas a mantener igual al registro que cumplió con la condición. ¿Ok? ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que me inserte en la salida que el 15 es carnaval y el 16 es carnaval. Básicamente esta salida que está acá. ¿Ok? Que fíjense que aquí en la fórmula no lo tengo. Aquí tengo 15 al 17 es carnaval. Cuando llego acá y hago generate rows, él me agrega aquí el 16 también como carnaval y ya tengo las dos fechas de carnavales. Igual sucede en Semana Santa. Si me voy aquí a la fórmula, me dice Semana Santa, vamos a verlo. Semana Santa es del 1 de abril al 3 de abril y cuando llego acá en Generate Roads me dice que Semana Santa es el 1 de abril y el 2 de abril, que eso es lo que, exactamente eso es lo que yo quiero. Luego, ¿qué hago? Luego hago o selecciono los campos que quiero ver, que serían fecha feriado, tipo feriado y nombre feriado. Y luego, básicamente, los ordeno de forma ascendente por la fecha de feriado y los exporto en un Excel que se llama fecha feriados. La salida de esto básicamente es la que les voy a mostrar ahorita, que ya está abriendo. Si yo hago esto, fíjense que tengo aquí la fecha feriado, tipo feriado y el nombre del feriado. Tengo aquí 26 registros y la salida aquí antes de hacer el export en Excel son 26 registros también. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Se ve? Ok, veo Sí se ve, aquí. profe. Buenísimo. Veo aquí, María, que me mandaste algo. Vamos a abrirlo a ver. Sí, porque es como que para si quieres que te den como el descuento gratis de estudiante, tienes que aplicar. Pero creo que el UCAM no está, o sea, no me salió en la lista. Ah, ok. Bueno, si puedes investigar eso y necesitas que haga algo, por favor me avisa y con gusto lo hago. Sí, o sea, lo voy a leer bien, pues solo lo leí por encimita y no la vi. Vale, buenísimo.
¿Alguna duda con lo que mostramos ahorita? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Fíjense que aquí estoy haciendo algo que es complejo, que es transformar esto que está acá en un formato estructurado que me sirva a mí para otras pruebas. Entonces, claro, ¿cómo harían ustedes esto? O sea, a nivel de base de datos es sencillo. Tú cargas esto en una base de datos, haces un store procedure que haga exactamente lo que yo hice acá, pero echando código. Ese es el tema. Entonces, ¿qué haces en este flujo? Tú teniendo una lógica de una lógica sencilla de cuáles son los componentes que te ofrece y para qué sirve cada uno, tú puedes llegar a estas conclusiones. No necesariamente tienes que ser un usuario avanzado en la herramienta para poder llegar a estas soluciones. Si tú te pones a practicar con los componentes y qué hace cada uno, incluso cuando lo estés tratando de utilizar para ver qué hacen, ahí estás aprendiendo. De hecho, si tú pones aquí un componente, por ejemplo, aquí en el buscador del Alteryx, tú pones aquí input data, él te da la descripción de lo que hace el input data, los errores que puede producir, y si tú le das aquí en ejemplos, en el botón de ejemplo, él te lleva a una página en donde te explican todos los escenarios y te ponen ejemplos. O sea, si yo corro este flujo, y ahora yo me voy acá, fíjense que él aquí tiene un ejemplo de esto. Me voy acá, tiene un ejemplo de esto. Si busco, por ejemplo, aquí, generate rows. Ah, mira, yo no sé, yo me imagino que esto genera filas, pero no sé cómo utilizarlo. Le doy aquí a ver ejemplos, corro esto que está acá, y fíjense que acá él tiene una entrada. Ah, mira, yo tengo esta entrada de ejemplo, y acá quiero generar una fila y te dice qué es lo que está haciendo acá, ¿ves? El componente. Entonces tú con la entrada que él tiene, más lo que hace esta caja, ya sabes qué es lo que está haciendo ese componente, ¿ok? Aquí te está generando un número variable de filas, por ejemplo, ¿ves? Entonces cada uno de esos componentes tú los buscas aquí, zoom, por ejemplo, le das al ejemplo y él te lleva a escenarios en donde se utiliza ese componente y cómo se hace. ¿Lo ven? Sí, profe, más simple que el pentajo. Sí, la verdad es que es mucho más sencillo que Pentaho y mucho más poderoso también. ¿Ok? Entonces, no sé qué les parece la herramienta, si tienen algún comentario o duda. Mm. Para los proyectos también recomendaría más hacerlo en esta aplicación. La pueden hacer en donde ustedes gusten. Realmente, bueno, yo no sé si en el enunciado estaba dicho que tenía que ser en Pentaho, creo que sí, pero realmente no tengo problema, ¿ok? Si ustedes quieren hacerlo con el Alteryx, lo pueden hacer con el Alteryx. Al final lo que estamos poniendo o aprendiendo y poniendo en práctica el aprendizaje es igual porque son herramientas ETL. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos con Pentaho o lo hacemos con Alteryx o lo hacemos con otra herramienta, aquí lo importante como tal no es la herramienta, sino que sepas cómo hacer la lógica del flujo. Ok. Entonces la respuesta es sí, lo puedes hacer en esta, en Pentaho, en cualquiera que tú creas, puede ser el proyecto. Y también para los retos. De hecho, para los retos sería bueno que utilizaran varias. Ya utilizaron Pentaho, bueno, utilicen ahora Alteryx. Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Algún comentario, muchachos, los demás o dudas? No. Bueno, si no hay comentarios o dudas, espero que hayan podido aprovechen esta herramienta que de verdad, como pudieron ver, es bastante buena.
y bueno, que les pueda servir en su vida académica, también profesional y cualquier cosa que quieran hacer en el futuro, sepan que existe y bueno, hay una opción que también se llama, que es open source, se llama KNIME, KNIME, KNIME. Es un poquito menos intuitiva que esta, pero es mejor también que Pentaho. Entonces, también les puede servir, la pueden utilizar si quieren y bueno, cualquier cosa, vamos aprendiendo todos de esa herramienta también. De esa herramienta sí yo no lo he utilizado mucho, realmente creo que lo he utilizado una sola vez para algo muy particular, pero no he tenido la oportunidad de utilizarla como he podido utilizar Pentaho y Alteryx. Entonces, bueno, la idea es explorando cualquier herramienta, no es la herramienta, sino la solución y el flujo que solucione ese problema. Entonces, bueno, si no hay comentarios, dudas, para el reto 3 deberíamos estar haciendo, perdón, reto 4, deberíamos estar haciendo algo en referencia a Alteryx. Voy a ver si busco algunas prácticas en la comunidad de Alteryx que son muy buenas también y podemos hacer algo con esas que aparecen ahí para también utilizar esta herramienta. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda estoy por Módulo 7 de los foros y por Microsoft Teams. Y bueno, que pasen una feliz tarde. Excelente, gracias, profe. Gracias a ustedes, que tengan feliz tarde y cuídense. Hasta luego.